Bueno, chicos, pues como os he comentado al principio del vídeo, vamos a hablar sobre un tema que es súper interesante. Vamos a hablar de Jesucristo, el dios Osiris y el dios Horus. Y vamos a ver si entre estos personajes hay semejanzas, si hay parecidos, si alguno con alguno los tiene y otro no lo tiene, no se parecen en nada. Y bueno, pues ya os digo que el tema de hoy es muy interesante, o bueno, por lo menos a mí la verdad es que me gusta un montón todos los temas estos de mitología comparada y este tipo de cosas. Y bueno, pues como os he comentado, que para hablar de este tema tenemos al historiador del arte Rafa Fernández. Así que Rafa, nos vas a contar cosas súper interesantes de este tema, ¿no? Sí, yo creo que sí, os va a interesar todo lo que voy a contar. Vengo con Osiris, Jesús, vamos a tocar también otras mitologías, vamos a comparar un poco, también a desmitificar algún mito, algún mito de que bueno, sobre todo en las redes sociales que se hablan mucho, ¿no? Y cosas pues que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, pues cuando quieras, ¿por Bueno, dónde pues, empezamos? pues mira, si te parece bien, podríamos comenzar con las semejanzas, porque sí que las hay, de Jesucristo y el dios Osiris. Bueno, Jesús, persona en la que nace, se sabe muy poquito de él, en un periodo joven, temprano, se tienen ciertas referencias bíblicas en el Nuevo Testamento sobre Jesús. Posteriormente tiene su aparición, él predica, se junta con discípulos, pero hay un hecho que es el hecho más importante, es el hecho más importante de Jesús, que es la muerte y resurrección. Luego hay, claro, nos quedamos en la resurrección y hasta ahí todo perfecto, pero estuvo 40 días deambulando por esa zona de Palestina, de Israel, por toda esa zona, estuvo deambulando y apareciéndose a la gente por los caminos, por un sitio, por otro, pero esa es ya la primera semejanza que podemos encontrar entre Jesús y Osiris. Osiris, como tú sabes, pues es un dios al que, bueno, a su propio hermano, a través de unas tretas un poco marrulleras, pues bueno, la historia del ataúd, ¿no? Donde, pues bueno, lo meten en ese ataúd, lo tira al Nilo y, bueno, posteriormente, pues lo descuartiza en trozos, lo parte, o sea, hace como Jack el Destripador, va por partes, ¿no? Es aquí cuando vemos esa similitud, porque Osiris está muerto. Y ambos dos, tanto Jesús como Osiris, resucitan por la gracia divina de un Dios supremo. Es muy curioso porque Jesús se diviniza, se hace un Dios, entre comillas, Dios hombre, hijo de Dios, y Osiris renace, también revive, resucita a través de un Dios. Con lo cual, también es gracia divina, gracia de otro Dios, y ambos dos se convierten en dioses. Claro, Osiris resucita, bueno, resucita, vuelve a la vida unos instantes gracias a la ayuda de su hermana y esposa, la diosa Isis, que lo que hace cuando ya está momificado, cuando han juntado todos sus trozos, menos el miembro viril, que ese no lo encuentran, pero le hacen uno artificial, los juntan, Anubis hace con los trozos de su cuerpo la primera momia de la historia, y entonces después la diosa Isis lo que hace es empieza a llorar, con sus lágrimas empieza a bañar todo su cuerpo. Es en ese momento cuando Osiris resucita y ella rápidamente se convierte en Milano, se pone encima suya y empieza a aletear, y es cuando en ese momento se queda embarazada del dios Horus. Sí. Entonces vemos como aquí pues hay un paralelismo y que el mito de Jesús estuvo basado en Osiris. Pues bueno, puede ser. Piensa que todos los mitos en la cuenca del Mediterráneo
todos tienen sus similitudes y todos tienen que unos han bebido de otros. Aparte de lo que has estado comentando de que los dos mueren y resucitan, incluso tienen hasta más cosas en común. Si nos vamos mucho más atrás de antes de que mueren y resuciten, por ejemplo, podemos ver que los dos tienen en común también el formar una triada. Las famosas La triadas. triada, Osiris. Isis, Horus y José, María y Jesús. Exacto. A ver, hay que tener muy en cuenta que el cristianismo primitivo, donde se asienta por primera vez, es en Alejandría, es en Egipto, posteriormente en el Cairo. Pero el cristianismo primitivo, donde empieza a asentarse y a moverse, es en Egipto. Luego hay una influencia muy importante que llega al imperio romano oriental y occidental de la antigua Roma, pero es ahí donde empiezan los primeros cristianos a asentarse. Lo de las historias del Evangelio no se escriben en el siglo I, no todas, se escriben a lo largo del siglo II y a lo largo del siglo III. Evidentemente, habían bebido ya de todas las culturas próximas, Egipto, los propios romanos, el mundo hebraico, ¿no? Los hebreos en este caso. Y entonces cuando se crea, se escribe, se compacta pues una creencia, es posible que se cojan mitos de pueblos vecinos. Más cosas, Alba, más cosas. Cuéntame. Pues mira, otro parecido que también tiene, que la verdad es que no me acuerdo si ya lo has mencionado, pero otro parecido que tienen Osiris y Jesucristo es que los dos son hijos de Dios. Osiris es hijo de Nut y de Geb y Jesús pues de Dios. Sí, pero a Jesús no se le conoce una madre, nada más que María. Claro, eso estoy diciendo, que son hijos de dioses, pero de Jesús solo te nombro Dios. O sea, Sí. no te nombro una madre diosa porque no la tiene. De hecho, en según qué cultos cristianos, la Virgen María pues era una mortal. Bueno, luego también en cuanto a la muerte, pues la verdad es que aunque no hayan muerto de la misma forma, porque Jesús es crucificado y Osiris primero lo meten en un sarcófago y acaba ese sarcófago en la ciudad de Biblos y se queda enganchado en un árbol y acaba dentro del palacio del rey de Biblos y después Isis recupera ese sarcófago, se lo lleva a los pantanos del delta, si no me equivoco, y Set, su hermano, que lo había asesinado, se entera de eso y es en ese momento cuando roba otra vez el sarcófago y lo descuartiza. Aunque tengan unas muertes distintas, sí que tienen algo en común a la hora de su muerte, y es que tienen pues una muerte pues como injusta, porque la muerte de Jesús, por lo menos bajo mi punto de vista, es una muerte injusta, y yo creo que la muerte de Osiris también es injusta, porque realmente Osiris muere porque su hermano Set lo mata por la envidia que le tenía. Entonces sí, eso también es como un punto en común. Sí. Comentas, es muy curioso, ¿no? Porque Biblos sería Fenicia, lo que se conoce como Fenicia, ¿no? Biblos sería el lugar donde fabrican el papel. El papel. Biblos es un nombre griego. Biblos, Sidón serían pues las ciudades fenicias o cananitas. Esto es un dato muy curioso. Jesús. Es que hay, pues sí hay paralelismos que se han intentado enfrentar, ¿no? Enfrentar unos con otros, esos parecidos, y los mitos se han intentado desprestigiar. Claro, los mitos son mitos. Ya dice la palabra mitos, también viene del origen del griego.
Es que podríamos hacer incluso hasta paralelismos con el mundo mesoamericano también, con los griegos, con los persas, con el mundo anterior a los persas, con ya lo diré, bueno, con Mesopotamia, con los asirios, los sumerios. Por ejemplo, tenemos también una diosa que baja a los infiernos, que ayer hablábamos de eso. Inanna. Inanna baja a los infiernos y resucita también. Muere en el infierno y de hecho te lo comenté anoche. Tengo ahí el libro de la traducción de las tablillas sumerias, que la verdad es que hace mucho tiempo que no lo leo. Pero me leí el mito del descenso de Inanna a los infiernos y si no me equivoco yo juraría que Inanna resucita también al tercer día. Sí. Luego hay en el Popol Vuh también resucita. En el Popol Vuh sí, el mito de los hermanos estos que eran... Mira, es que tienen unos nombres tan raros que yo los nombres de esa mitología no los controlo, pero sí, son unos hermanos que juegan a la pelota, al juego este típico de ese lugar, y hacen ruido y le molestan a los dioses que están en el inframundo. Entonces esos dioses los llaman, esos hermanos bajan al inframundo, les someten a un montón de pruebas, ellos van como escapando, pero bueno, al final mueren esos hermanos y resucitan también al tercer día. Correcto. Y también hay un paralelismo en que los dioses, tanto en la antigua Mesopotamia como en el Popol Vuh, resulta que el ser humano es molesto. Hacemos ruido, porque también en las tablillas sumerias está de que nos envían el diluvio, porque también hacíamos ruidos los humanos y les molestábamos a los dioses. Efectivamente. Entonces vemos cómo ya no solamente en Jesús, sino en más cosas, unas culturas, aunque no sea solamente en la egipcia, sino que hay culturas como ciertos datos se van moviendo entre unas y otras. Y luego también los dos, cuando resucitan, suben al paraíso. Jesús se va al cielo y Osiris se va al Aru, que es el paraíso en la mitología egipcia. Hombre, mal sería que se fuesen al infierno, por supuesto. Hombre, claro, evidentemente. Piensa que esas historias las escribe el hombre. Ellos no dejaron nada escrito. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, se tiene que divinizar y son magníficos, son perfectos, son geniales. Y es como el que escribe la historia, pues nos lo transmite a través de los siglos, ¿no? Que ascendieron a los cielos, ambos dos, ¿vale? Entonces, bueno, sí, incluso en los Dogon van al cielo, vuelven del cielo e interactúan con el cielo. Esto es una cosa que he dicho yo siempre. Ningún dios cuando muere va a una piedra o va a una bombilla, va al cielo. Porque el cielo es lo gran desconocido para el ser humano en aquel entonces, incluso en nuestros tiempos, el cielo también es muy desconocido, ¿no? Claro, y mira, luego también que este aspecto en común es bastante curioso que tiene Jesucristo y Osiris, es que a los dos se conmemora su muerte y su resurrección, porque nosotros, por ejemplo, actualmente conmemoramos la muerte, la pasión de Cristo y su resurrección en la Semana Santa, pero es que los antiguos egipcios también tenían como una especie de Semana Santa, entre comillas. Ellos tenían lo que se conoce como los misterios de Osiris, que se celebraba durante el mes del Koyak, se celebraba, por ejemplo, en Ábidos, era como el sitio por excelencia, pero se hacía también en otros templos, en todos los templos donde había estado una parte del cuerpo de Osiris. En Ábidos, por ejemplo, estuvo la cabeza, y bueno, pues en el antiguo Egipto, que yo sepa, de los misterios de Osiris se tiene como ya escritos a partir del Reino Medio, y bueno, pues a partir del Reino Medio anualmente se celebraba pues también como esa pasión de Osiris, bueno, esa muerte y resurrección, y duraba 8 días. Sí, como la Semana Santa, que dura 7 más o menos. Claro, y en Semana Santa nosotros hacemos lo mismo, conmemorar la muerte y resurrección de Jesús. Sí, pero aquí hay que dejar claros varios conceptos.
El enterramiento de Jesús es claramente y estrictamente un enterramiento judío. La resurrección es lo que es, pues bueno, eso que hace magnífico a Jesús. Y luego la Semana Santa, el pasear un trono, un paso, pasearlo, esto es más antiguo que el antiguo Egipto. Sí, sí. Esto ya los sumerios lo hacían. Cierto. De hecho, habían avenidas procesionales que iban de un templo a otro. Iban desde tal templo a tal otro y conmemoraban un dios o una diosa. Esto ya se hacía es decir, tú me estás mencionando un periodo donde se empieza a hacer esto en Egipto, pero es que ya 2000 años antes lo hacían los sumerios. Sí. ¿Vale? Los sumerios ya lo hacían. Como te he dicho, hay que tener en cuenta, bueno, primero hay que tener en cuenta un dato. La religión egipcia, no la musulmana de ahora, sino la egipcia antigua, se deja de practicar y de dar pues sus oraciones en los templos y tal, pues eso se termina hacia el siglo V, casi el siglo VI, después de Cristo. Es decir, que la religión egipcia continúa después de la muerte de Jesús, alrededor de unos más de 500 años. Aquí ya habría que dilucidar un poco y hacer suposiciones y no lo sabemos a ciencia cierta, pero es posible que tuviesen contacto los cristianos antiguos con los creyentes en la religión egipcia antigua. Pues luego también, bueno, pues con Osiris, eso serían pues las semejanzas que hay de Jesucristo con Osiris. Y ahora, si te parece bien, vamos a hablar un poquito sobre el tema de Jesús y Horus, porque la verdad es que por la red hay un montón de vídeos y de artículos que hablan de este tema y muchos comparan a Jesús con Horus, pero es que ahí sí que parecidos es que yo no los veo. Por ejemplo, se dicen que los dos nacen el 25 de diciembre, pero Rafa, aquí viene lo interesante. ¿Jesús nació el 25 de diciembre? En absoluto. Claro, es que ahí está. Cuenta eso del tema del nacimiento de Jesús, que es muy interesante. A ver, el 25 de diciembre se celebra el Sol Invicto. En la antigua Roma secuestra a ese dios, ¿no? Entre comillas, se apropia con ese dios. Los romanos tenían una cosa, y los griegos, más los romanos que los griegos. Los romanos se enamoraban de todo. Eran unos enamorados de la vida. Y los romanos lo que hacían era también incluir dioses externos, extranjeros, a su cosmogonía. Mitra, dios persa. Mitra, la festividad de Mitra era el sol invicto. Es decir, sabemos que están los solsticios y los equinoccios, ¿no? Solsticio es cuando el sol empieza a decrecer. El equinoccio es decir, el solsticio es cuando cambia de más luz a menos luz. No nos vamos a liar con los equinoccios y los solsticios, no. El equinoccio es el equidistante entre un solsticio y el otro. Los equinoccios es cuando el sol invicto, a partir del 25 de diciembre, es cuando el sol empieza a crecer, a salir más minutos. Entonces vence a la oscuridad. Es decir, cuando llegamos a verano, ¿vale? El sol empieza a decaer. Aunque hace buen tiempo, pero evidentemente tarda la Tierra pues, unos meses en enfriarse, en que las corrientes, en fin, pues generen pues una serie de cambios climáticos para que tengamos más frío. Pero Mitra nace el 25, o se celebra, no es que nazca, es que se celebra el dios invicto. Claro, Mitra, dios persa, fue adoptado por los romanos. Incluso se puede ver cómo Mitra llegó a la India y a Roma.
vamos a tener en mente lo que es Persia, ¿no? Irán, los pueblos iranios de hoy en día, ¿no? Y los antiguos. Los romanos adoptan esto. Claro, lo llevan al imperio romano, tanto al de Oriente como al de Occidente, posteriormente. La celebración de la Navidad en el calendario ortodoxo es distinta, porque ellos no se rigen por el calendario gregoriano. Antiguamente se guiaban por el calendario juliano, muy importante. Entonces aquí que empiezan a cambiar fechas, pero el 25 se sigue conservando en esa fecha. ¿Por qué? Porque ya habían muchos cristianos en Roma, ya había muchos cristianos. Y es la propia Iglesia cristiana la que desconoce el día de nacimiento de Jesús. La propia Iglesia, los obispos, toda esta gente desconocen, los diáconos y bueno, toda la familia eclesiástica desconocen, tienen cierta idea de cuándo pudo nacer Jesús. El Nuevo Testamento habla, pues, cuando la Anunciación, cuando huyen, van a Egipto, la Sagrada Familia va a Egipto. O sea, fíjate, si ya hay paralelismo. De hecho, cuando fuimos a Egipto, estuvimos en el supuesto lugar donde ahí estuvo escondida la Sagrada Familia. En una cuevecita, sí, exactamente. Pues los romanos se encuentran en un momento donde hay mucho cristiano, pero ya no son judíos. Y entonces, en esos concilios, en los concilios donde el propio emperador Constantino es el que homologa la religión cristiana, porque ya había mucha gente en las esferas y en las élites romanas, ya habían cristianos. Entonces, tiene que favorecer a todas las élites. No porque hubiese un número de cristianos elevado, porque los cristianos los mataban en el circo, los sacrificaban y los perseguían. Ya son las propias élites que reconocen ser cristianos. Cuando Constantino es el que hace cooficial ambas religiones, es cuando posteriormente se tiene que buscar pues un nacimiento, un día de la muerte. Se sabe que la muerte de Jesús fue en la Pascua judía, por eso coincide la Semana Santa con la Pascua, siempre, siempre. Puede ser que sea marzo, abril, eso va en relación a las lunas, sí. A las lunas y todo esto. Pero los romanos hacían su gran festividad, o una de sus grandes festividades, el día del Sol Invicto, de la celebración de que Mitra ha vuelto a la vida. No vamos a contar la historia de Mitra porque si no nos vamos muy lejos, ¿no? Y es aquí cuando el cristianismo dice, oye, ¿y por qué no unimos las festividades y todos celebramos tú Mitra y yo Jesús? Pero todos el mismo día, pero si no esto es un cachondeo. Cada uno por su lado. Entonces es ahí cuando se homologa el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Vamos con otro punto que se dice que tienen en común, y es que los dos tienen madres vírgenes. Que yo sepa, la diosa Isis virgen no era. Además, lo he comentado al principio, se convierte en Milano, se pone encima de Osiris, vamos... Le hace la caidita de Roma. Entonces, no sé. Otro punto que dicen que tienen en común es que Horus hacía milagros y caminaba sobre el agua. Yo la verdad es que no tengo conocimiento de esto. No. Jesús. No, Horus. Horus. Yo tampoco. Por eso no... Y bueno, pues ya el último punto, entre otros más, que se dice que Jesús tiene en común con Horus, es que se dice que Horus fue crucificado y que también resucitó. Yo la verdad es que no tengo ninguna constancia de que Horus fuera crucificado. No, tan solo hay un personaje en Los Dogón, que lo hablamos ayer, sí, que sí fue crucificado, uno de estos dioses, fue crucificado y resucitó también a los 3 días. Sí, pero que ese dios de los Dogón no es Horus. No, eso estaría en Mali.
Bueno, mira, yo antes de, bueno, que ya vamos a terminar con este tema, me pongo aquí un momento en pantalla porque si a las personas les ha gustado este tema, bueno, si queréis saber más sobre Osiris, sobre el mito de Osiris y sobre los misterios de Osiris que se celebraban en el mes del Koyak, yo os recomiendo este libro que tengo aquí que se llama El mito de Osiris, es de Jules Cashford y bueno, de la... no me sale ahora la palabra, La. no sabes lo que te quiero decir, ¿La editorial? Eso, la editorial, iba a decir la edición. Bueno, editorial Atalanta, vale chicos, este libro os lo recomiendo porque, bueno, yo la verdad es que me he leído ya un montón y es súper interesante. Bueno, en este libro nos cuentan el mito de Osiris, nos cuenta también qué era Osiris para los antiguos egipcios y de hecho están también explicadas todas las cosas que se hacían durante los misterios Osiris, está todo detallado día por día, son 8 días como os he comentado al principio, así que si queréis saber más sobre este tema, yo este libro, El mito de Osiris, os lo recomiendo.